Hola, vamos a chequear cómo funciona la parametrización de Numera y cómo podría llegar a ser editada para ajustar las necesidades de las empresas. Entonces, para ello nos vamos al centro de control y vamos a ver dos conceptos. Estos conceptos son los que abarcan toda la parametrización. Lo primero es conceptos contables. En conceptos contables tenemos los conceptos de nómina, es decir, cuando ustedes crean una nómina se crea con su salario base, aporte salud de empleado, aporte salud de empresa, descuento de salud, de pensión. Todos estos son los que llamamos conceptos, los que se muestran en una nómina. Veamos, por ejemplo, uno de estos conceptos en una nómina que ya esté creada. Ingresamos a la nómina, vamos a ver que hay uno, dos, tres, cuatro, todos los conceptos de nómina. ¿Listo? Estos conceptos de nómina son los que componen la creación de la nómina en su totalidad. ¿Y de dónde parten estos conceptos? Desde las variables de concepto. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos un concepto contable que se llama salario base, que nos muestra cuántos salarios se gana una persona en el mes dependiendo de los días trabajados. Variables de concepto tiene por detrás todo lo que calculó para poder identificar ese salario base. Entonces, fue a la lista de empleados, consultó el salario, lo dividió en 30, buscó la cantidad de días trabajados en el mes y lo multiplicó por la cantidad de días. Como resultado me da el concepto salario base. Entonces, lo que encontramos en variables de conceptos es toda la fórmula, digamos, que hay por detrás de uno de los conceptos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos de lo general a lo particular. Si nos vamos a una nómina y nos dirigimos a ese concepto, por ejemplo, salario base, que es este, lo podemos copiar, vamos para centro de control, conceptos contables, vamos a encontrar la primera parte de la parametrización. Si se observan, es el primero que estamos mirando acá, pero si no, lo podríamos filtrar. Entonces, tenemos dos características. La adición de los datos con los cuales funciona ese concepto y la aplicación de las cuentas contables que mueve. Vámonos a la primera parte de edición. En edición tenemos el nombre del concepto, la descripción del concepto, la fórmula, que la fórmula, como les comentaba, es la variable de concepto. Vamos a detenernos, digamos, vamos a dejar este un poquito en pendiente y lo revisamos al final. Una condición y las cuatro características que identifican si el concepto aplica o no. Lo primero es, el concepto es pagable, es decir, se le transfiere al empleado, le hago un pago directo. Por ejemplo, el salario se le pagó al empleado, pero el aporte de caja de compensación no se le paga. Ese queda como una causación directa sin que se mueva la cuenta por pagar al empleado. ¿Está activo o está inactivo? Usa entidades. Este usa entidades nos va a servir para que cuando ustedes lo activen, nosotros en la lista de empleados les vamos a preguntar, bueno, si ese concepto mueve entidades, ejemplo, aporte salud, ¿qué entidad es? Entonces el empleado no se tiene SURA o no. Y asimismo poder ajustar las cuentas contables de esas entidades. En este caso este no usa. Y si tiene cuentas de costo y gasto. Para este caso, cuando estén parametrizando las cuentas contables, vamos a decir, es que si es gasto administrativo el empleado, entonces mueve la cuenta 50. Si es gasto de ventas, mueve la cuenta 52. Recuerden que esos datos fijos de los empleados ya los hemos agregado desde la lista de empleados en centro de control empleados. Por último, tenemos los grupos de concepto. Estos grupos indican en dónde se calcula ese concepto. El salario base se calcula en la nómina y se muestra en el desprendible. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo desactivo, este concepto de salario base no se le va a mostrar en los desprendibles al empleado. Se aplica para vacaciones y se aplica para liquidación. En muchos casos tenemos conceptos que sí aplican para la liquidación, pero no para la nómina. ¿Por qué? Porque no se pagan en ese periodo. Ejemplo, la prima. El concepto prima no está activo para liquidación, porque es la prima de la causación mensual. Pero el concepto pago, prima, liquidación sí está activo para liquidación y está marcado como pagable al empleado. Entonces, en este caso, este concepto ya estaría correcto. Y si yo quiero revisar las cuentas contables asociadas a ese concepto, le puedo dar clic en PUCAT. Como se dan cuenta, bueno, aquí no activamos las cuentas de costo y gasto, voy a activarlas. Listo. Como activamos las cuentas de costo y gasto, cuando yo quiera, digamos, asignar las cuentas, lo primero que me va a preguntar es, ¿para qué tipo de costo y gasto? Vamos para PUC Admin
Entonces, si es para gasto admin, si es para costo directo, pues cada una de las cuentas son particulares. Hagamos un ejemplo con gasto admin. Entonces, para la nómina que estábamos revisando, devolvámonos por aquí a centro de control, novedades de nómina. Este empleado, desde sus datos fijos, tiene que es gasto administrativo. Vámonos para el empleado y verifiquemos que si es gasto administrativo desde sus variables. Entonces aquí nos dice, es gasto administrativo. Es decir, que los 7 millones de pesos que estamos viendo acá en salario base, como es gasto administrativo, se nos va a ir el 100% de ese valor como un débito a la cuenta de gasto de sueldos contra una cuenta por pagar. Pero si el empleado no fuera gasto administrativo, sino costo indirecto, no se mandaría la cuenta 51, sino se enviaría la cuenta 72. Eso es lo que podemos encontrar en cada uno de los conceptos. Ahora podemos tener conceptos que sean como el aporte de salud que les comentaba, el aporte de salud mes, que en este caso, si nos vamos a PUC Admin, como es una cuenta de entidad, lo primero que me va a preguntar es, bueno, ¿de qué entidad quieres parametrizar la cuenta? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, de la EPS Sura. Entonces, si este empleado tiene desde sus variables fijas, la EPS Sura, el registro contable del concepto aporte salud de empleado, los 306,000 pesos se van a ir como un menor valor por pagar al salario contra una cuenta por pagar a la EPS Sura. Además, tenemos la posibilidad de decir, bueno, como eso es una cuenta por pagar a Sura, pues me lo pueden mandar a nombre de la entidad o del empleado, como deseen, es decir, con el NID de la entidad o del empleado y asimismo la cuenta por pagar. Entonces, retomando y para hacer como un resumen de todo el tema de parametrización. Todos los conceptos que encontramos en nómina son los conceptos contables que tienen asociadas unas variables que me determinan si se paga, si está activo, si es una cuenta de entidad y si tiene costo y gasto. Y asimismo, a qué cuentas contables lo voy a enviar. Les comentaba, dejamos esto pendiente para revisarlo, es decir, que estas fórmulas son las que encontramos en variables de concepto. Entonces, hagamos un seguimiento. ¿Cómo estamos, digamos, cómo está calculando Numera este concepto salario base? Muy sencillo, me voy para variables de concepto y desde allí busco la fórmula, que es salario base. Es que el salario base se está yendo a las variables fijas del empleado, me lo divide en 30 y me lo multiplica por los días trabajados. Con esto ya sé cómo me está hallando ese salario base. Nos devolvemos por aquí para conceptos contables. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Pues digamos que, como pueden observar, Numera ya tiene completamente parametrizado pues toda la información de los conceptos contables normales de una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que está la mayoría de casos en cuanto a todos los aportes, todos los pagos que se le hacen al empleado, ya sean salariales o no salariales, pero asimismo lo que tiene que ver con seguridad social y parafiscales. Entonces, en la parametrización, en las fórmulas que les comentamos, ya tenemos que si es un pago no salarial, se calcula si supera el 40% del tope para el tema de los aportes, que para salud, pensión y riesgos es máximo 25 salarios mínimos, que se calcula ICF y SENA si supera los 10 salarios en ingreso y todo este tipo de parametrizaciones que se requieren normalmente para una empresa, digamos los datos, como la parametrización legal. Ahora, esta parametrización, como ustedes la observan, que es a base de fórmulas, permite que ustedes como empresa no tengan que recurrir a un Excel para hacer recálculos o para hacer cosas que el sistema no les permite. Como es un sistema que se permite adecuar, estas variables se permiten adecuar a cada compañía, mañana puede llegar un nuevo concepto contable que tiene una nueva fórmula que para algunos empleados aplica, que para otros no. Esto es lo que nos permiten las variables de concepto, poder editar. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes me pueden decir, para los empleados con el cargo tal, no aplica auxilio de transporte si están de vacaciones, pero para estos otros empleados sí aplica. Entonces, eso es lo que nos permite hacer las variables de concepto. Poder adecuar de forma muy rápida, incluso que ustedes puedan hacer estas parametrizaciones de forma muy sencilla, sin tener que, digamos, recurrir a una hoja de datos para que la nómina le quede completamente calculada. Entonces, devolvámonos un poco. Si nos vamos para la nómina, vamos a poder encontrar aquí el concepto contable. En los conceptos contables podemos editar sus variables,
adecuar las cuentas en las que se registra, y si observamos que hay un comportamiento anormal en la forma en la que se está calculando, podemos revisar cómo es que Numera lo está calculando de acuerdo a las variables de concepto. Eso es en cuanto al cálculo de la nómina. Ahora, novedades. ¿Cuáles son las novedades de una nómina? Si nos vamos para la causación de la nómina, ya los valores están completos, pero obviamente eso parte de unas novedades. Yo voy a irme a las novedades de una nómina que esté abierta. Aquí vamos a poder editar las novedades, y las novedades que nosotros observamos de aquí precisamente son una fórmula. Entonces las vamos a encontrar en las fórmulas como que la utilizan ustedes para cargarla en una nómina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, horas extras nocturnas, días de licencia no remunerada, gastos de entierro del trabajador. Todos estos temas están parametrizados desde las variables de concepto como fórmulas. ¿Por qué? Porque no son un concepto contable, es decir, en la nómina yo no voy a ver la cantidad de horas extras diurnas, sino voy a ver cuánto valor se le pagó a la persona de horas extras diurnas. Hagamos un ejemplo de las novedades. Entonces tenemos días de incapacidad, primeros 2 días. Si nos vamos a las variables de concepto, vamos a observar que días de incapacidad está como que se sube por parte de ustedes, es decir, que se carga en una nómina que es constante y no tiene, digamos, novedades. ¿Qué novedades, digamos, qué condiciones, perdón, podríamos tener? Por ejemplo, para el concepto de pago prima, que el salario no sea integral. Devolvemos por aquí. Entonces, todas las que vamos a encontrar en novedades son las que tenemos en variables de concepto, como que las utiliza el cargador desde aquí. Entonces, tenemos la formulación, es decir, pues, ¿qué estamos calculando? Entonces, en este caso, estamos calculando días trabajados, si lo utiliza el cargador al subirlo, si lo utiliza, si está activo, si tiene una condición y si es constante. Vamos a poner un ejemplo de uno que no lo utilice el cargador. Por ejemplo, el sueldo del día. ¿Qué es el sueldo del día? Coge el sueldo del mes y lo divide en 30. Esto no es una novedad. Eso lo calcula Numera automáticamente. Devolvamos aquí a conceptos contables. Entonces, en esta lista van a encontrar todos los conceptos contables aplicables a una nómina. En dudas frecuentes tenemos si no aparece en el desprendible, que no aparece en la nómina porque no se lee, porque lo tienen marcado como que no es pagable. Recuerden que esto lo pueden realizar desde aquí, desde editar, donde se observan las características de cada concepto y donde aparece.